Otra área que mencionó el presidente y la puso incluso como base para una reforma institucional fue el tema de una reforma electoral en el discurso. Él hablaba de crear un sistema más participativo y amplio. ¿Cómo se entienden esas palabras? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Y qué tan importante es en este proceso también y como parte de esos consensos hacia un acuerdo de nación, la reforma política en el país? Yo creo que este es otro de los temas que ha estado en la agenda ya casi por más de 10 años, ¿no? Y que igual los partidos políticos han sido completamente insensibles, inmutables, impermeables, o como usted le quiera llamar, porque el sistema que existe beneficia de alguna manera a la gente que hoy está en las posiciones de poder en los partidos, ¿verdad? Así que yo creo que de pocas cosas la ciudadanía tiene menos dudas como este asunto de que hay que hacer las reformas electorales, por lo menos algunas de ellas, ¿verdad? Pero igual, no alcanzo a ver yo qué puede hacer o decir el presidente para lograr persuadir a los partidos políticos de algo de lo que nadie los ha podido persuadir hasta la fecha. El caso de la más esencial de todas las reformas, que es la forma como se eligen los diputados, porque de ahí deriva, son esos diputados los que van a legislar y los que van a regular toda la vida social, económica, cultural, política, etcétera. O sea que ahí está la raíz del mal, está en ese punto. Pero eso es lo que le sigue dando a las cúpulas partidarias un gran poder. Entonces no quieren renunciar a ello. Yo creo que esto de la reforma electoral, y vía la reforma electoral, reforma política, porque lo mismo, la otra reforma importantísima es la de la transparencia de los fondos con que operan los partidos políticos, el estar obligados a rendir cuentas de dónde los reciben y a regular también qué fondos pueden y cuáles no pueden recibir los partidos políticos. Esas dos reformas no cabe ninguna duda que para dar un paso a un nivel de mayor altura y calidad del sistema político, sin esas dos reformas es imposible. Yo personalmente estoy bastante escéptico de que los partidos que en tanto tiempo no han mostrado el más mínimo interés en acompañar estas reformas, ahora lo vayan a hacer. ¿Es el tema más difícil? ¿Será el tema más difícil? Es un tema complicado porque es un poco poner a la zorra a cuidar a la gallina, ¿verdad? Le está pidiendo usted a la clase política que se haga el harakiri, ¿verdad? Que se autorregule o que se fiscalice. Sí, y sobre todo que se niegue a sí misma la posibilidad de ejercicio de un poder corrupto. Lo voy a llamar por su nombre, porque es un poder corrupto el que ejercen desde las cúpulas de los partidos. Entonces, no alcanzo a ver yo que haya una posibilidad real de promover esa reforma. Entonces, volviendo a lo que antes decía Luis, esa es una cosa que yo no tiraría a la par de otras cosas, porque obviamente eso va a empantanar y a entorpecer cualquier acuerdo si se concibe el acuerdo como paquete. Esto es el tipo de reformas que no. Tendría que dejarse fuera. Yo lo dejaría aparte, lo seguiría trabajando, pero aparte. Pasa que tal vez lo que dice Joaquín es, si comenzamos por ahí, pues entonces ahí se va a empantanar la cosa, porque entonces vamos a tener la negativa de todo el sector político del país, pues que es el que al final de cuentas tiene que legislar sobre todas las cosas que se puedan acordar en una mesa de unidad nacional, digamos así, ¿no? Entonces, si lo que hacemos es
empantanarnos y quedarnos trabados ahí porque los políticos quieren defender su feudo, ahora, entonces no vamos a avanzar. Ahora, que tiene que darse una reforma política, tiene que darse. Ahora, ahí viene la otra estrategia que se decía, pues que es bien importante, y es que eso hay que irlo trabajando, ¿verdad? Con los partidos políticos, con los líderes. Hay que ir teniendo muchas relaciones privadas, muchas reuniones privadas con cada una de estas personas todos los días, ¿verdad? O sea, para ir permeando, ¿verdad? Hay que tener más base social también. FUSADES tiene varios estudios al respecto, por ejemplo, ¿verdad? Pues ir permeando más en la sociedad. Y tal vez no está dado el momento para esta reforma, ¿verdad? Eso no quiere decir que no vaya a estar dentro de 3, 4 o 5 años plazo o más, ¿verdad? Es algo que hay que mantenerlo en el radar y hay que irle buscando el espacio, ¿verdad? De consensos nacionales, llamémoslo así, y de espacios dentro de la clase política para que ellos estén dispuestos a hacer esos cambios, ¿verdad? Entonces, lo importante es, sí hay que hacerlo, ¿verdad? No hay que comenzar por ahí y sí hay que irlo trabajando poco a poco de manera informal, ¿verdad? Todos estos diálogos informales para ir buscando la forma de que esto eventualmente se pueda hacer, pues. Y aquí también añado, el presidente tiene que tener liderazgo en sectores sociales desde los cuales se pueda inducir un cambio político. Cuando uno piensa en nombres y apellidos de los políticos más prominentes, los que concentran mayor poder en cada partido, uno dice, no hay nada que hacer, ya los conocemos, no podemos pedirle peras al olmo. Pero hombre, debe haber un cambio generacional. Yo creo que para un cambio sustantivo en el sistema político tiene que haber un cambio generacional. Entonces hay una buena cantidad de jóvenes talentosos, conscientes, que ya no son tan bichos, ¿verdad? Y que ya tienen que ir viendo la manera de empezar a tomarse el partido, ¿verdad? El partido de su gusto o de su elección. Ya tienen que empezar a ver cómo desplazan a la generación de dinosaurios y asumen responsabilidad, aunque les digan cosas, porque mire, usted ve la dirigencia que tiene ahora Arena. Realmente no son niños, si son gente de 40 y pico de años. No, sin embargo, les están diciendo niños, niños, bueno, inexpertos, inocentes. Por favor, lo que pasa es que no toleran el cambio generacional. Entonces, yo sí creo que para una reforma política, y estas son las cosas que no se hacen por decreto ni por pacto, ahí es donde hace falta trabajo y estrategia desde los sectores de la sociedad. Entonces yo creo que estas cosas no hay que meterlas en un discurso garabato, ¿verdad? Demagógico. No, estas cosas requieren trabajo, más que declaraciones discursivas. Solo una cosa con recomendación sobre este tema, y es que parto de lo que ya han dicho, y es que la reforma política es necesaria. El tema es dónde uno mete el proceso o en qué ruta mete ese proceso de impulsar una reforma política. Yo creo que el presidente lo que tiene que hacer es acompañar más bien iniciativas ciudadanas, ¿no? Que ya están en marcha, ¿no? No meterla en su propia dinámica de agenda de nación. ¿Ya? Es decir, la estrategia tiene que ser más bien apoyar, porque por lo que se ha dicho, primero es muy difícil que los políticos lo hagan, pero los políticos son sensibles a la opinión pública, a la opinión ciudadana. Entonces creo que la labor del ciudadano y de las organizaciones de ciudadanos es seguir hostigando a la clase política con esto, ¿no? Hay ciertas reformas incluso que podrían eventualmente, incluso aunque sean pequeñas, el voto residencial. Bueno, ahí hay algo que ya está y que, por ejemplo, por ahí debe comenzarse, pero que no lo vayan a meter esto en las discusiones del pacto en este momento, sino que se lleve, como digo, en otra ruta en la cual el peso de esto pues lo está impulsando de alguna manera las organizaciones ciudadanas, que deberían entonces de contar con el apoyo del presidente, eso sí, porque no es lo mismo estas iniciativas ciudadanas sin apoyo presidencial a que el presidente dé un respaldo.